Inmigrantes temen asistir a sus compromisos de corte ante las acciones de ICE. ¿Deben o no faltar a sus citas migratorias? Lo hablamos con una abogada de inmigración. El mundo mira al Vaticano con preocupación. El Papa Francisco lleva días hospitalizado. ¿Será este un motivo por el que se plantea renunciar? Y el presidente Trump y Vladimir Putin hablan de un acuerdo de paz en la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Qué efecto podría tener esto a nivel global? Lo analizamos con un experto en esta edición de Enfoque Nueva Inglaterra, que comienza ahora. Enfoque Nueva Inglaterra comienza ahora. Cada día más se escuchan casos de personas que asisten a sus citas migratorias en corte, pero terminan en medio de un proceso de deportación. Ante el temor a ser arrestados y deportados por agentes de ICE, algunos inmigrantes toman la decisión de no acudir a sus compromisos de corte. ¿Cuáles serían las consecuencias de no hacerlo? Para discutirlo, tenemos con nosotros a la licenciada Lidis Samper. Buenas tardes, doctora, bienvenida. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Iniciemos con esta pregunta. ¿Hay algún escenario en el que las personas que le están dando seguimiento a sus casos de inmigración en corte deberían omitir su asistencia? No hay ninguna circunstancia en la que una persona que tenga un caso de seguimiento deba dejar de asistir a una corte de inmigración. Al contrario, si esa persona deja de asistir a una corte de inmigración, el juez de inmigración lo más probable va a emitir automáticamente una orden de deportación o remoción en contra de esa persona. Ahora, en el caso de un caso criminal. Bastante similares. Si tú tienes un caso abierto, e incluso si no tienes un caso abierto con inmigración y de momento eres citado a comparecer a una corte criminal, debes comparecer a esa cita. Si no compareces a tu cita criminal, de igual manera, el juez emitiría lo que se llama un default warrant, que es una orden de arresto automática. Esto puede tener peores consecuencias en tu caso de inmigración. ¿Cómo así? Puede que de momento no hayas tenido ningún tipo de problema con inmigración, pero al esta orden automática de arresto ser emitida por parte de la corte criminal, ICE entonces puede pensar que tú eres un riesgo para la comunidad y ahí sí puede estar interesado en detenerte y hasta colocarte en un proceso de remoción si no estabas en ese proceso anteriormente. Ahora, estos inmigrantes pueden decir el riesgo que me deporten desde la corte sería peor. ¿Qué le dice? Le digo que no es así. No es tampoco que esta persona va a ser detenida e inmediatamente deportada del país. ICE no puede simplemente deportar a una persona automáticamente sin antes tener una orden de remoción en contra de ese individuo. Si esa persona dice, mejor no comparezco, así emito cualquier tipo de riesgo de que ICE me detenga, ahí el remedio va a ser peor que la enfermedad. ¿Por qué? Porque ICE va a tener más razón aún de buscarte y detenerte. Y en ciertos momentos, si tú tienes una orden de deportación previa, puede entonces colocarte en un proceso de deportación. Licenciada, ¿quiénes están en ambos casos en mayor riesgo? Personas que ya tienen una orden previa de deportación por parte de un juez de inmigración y personas las cuales estén enfrentando cargos graves criminales. ¿Qué son cargos graves? Cargos que tengan que ver con algún tipo de acto criminal que presente un riesgo para la comunidad, por ejemplo, de carácter sexual, de carácter violento, manejar bajo los efectos del alcohol, en fin, cualquier tipo de circunstancia o naturaleza que pueda identificar ICE como un indicio de que esta persona es un peligro para la comunidad en general. Ahora, ¿cómo ayudaría en una situación como esa llegar a una cita acompañado por un abogado? Ayudaría grandemente. Antes que todo, debería entonces primero hablar con su abogado de defensa criminal para ver si realmente ese cargo criminal que está enfrentando la persona conllevaría a que ICE esté interesado en detener a ese individuo. Lo segundo es, ciertos individuos pueden tener la opción de comparecer virtualmente a sus cortes de caso criminal. Y si eso es una opción, definitivamente el abogado criminalista debería pedir a ver si puede comparecer virtualmente y así no tener ese riesgo de ser detenido. Si por el otro lado las circunstancias demuestran que esta persona tiene que comparecer presencialmente y que hay un alto riesgo de ser detenido por inmigración, ya sea porque tiene ya una orden previa de deportación o de arresto, o ya sea porque los cargos que está enfrentando criminales son bastante graves, en ese caso esa persona debe ir ya acompañado
con un abogado de defensa de inmigración para que ese abogado ya tenga un plan de acción para asegurarse de que si él es detenido, el individuo es detenido por ICE, ya tener un pedido de anticipación de fianza o un proceso que le asegure mantener un tipo de ancla en este país, ya sea para quitar su orden de deportación previa o para darle una oportunidad de presentar un caso frente a un juez de inmigración y no ser deportado. Cuando la persona entra en este proceso de deportación, ¿hay forma de apelarlo? Esa es una parte de la pregunta. ¿Y cuáles son las probabilidades, especialmente en medio de una serie de recientes despidos a jueces de inmigración, de que su caso continúe en curso? El caso va a continuar en curso. Si ya tiene un caso abierto frente a la Corte de Inmigración, el caso va a continuar en curso y respectivamente de si el oficial o el juez más bien que tenía el caso es despedido o es transferido. En ese caso simplemente quien tomaría autoridad sobre el proceso sería otro juez. Así que tu caso en particular no se va a ver afectado en cuestión de eso. Lo que sí puede ver es que puede que se retrase más aún el procesamiento de tu caso de Corte de Inmigración. Han anunciado recientemente que van a haber más despidos de jueces de inmigración. Eso significa que entonces van a estar como cambiando estos jueces que escuchan los casos y puede conllevar a listas de esperas más largas para que esa persona pueda presentar un caso frente al juez. Aún así, mientras estás esperando esa oportunidad para presentar un caso frente a tu juez, por lo menos tienes esa seguridad de que estás en los Estados Unidos y puedes continuar estando acá porque ya tienes un caso abierto y tienes el derecho de poderte defender en ese caso. ¿Cómo apelar a un caso de deportación si lo que estamos viendo es que muchas personas llegan a la corte y en ese mismo momento son arrestados y puestos en una línea para ser enviados a su país? ¿Cuáles son las probabilidades de que puedan apelarlo a tiempo y continuar en el país? Va a depender. Si la persona es arrestada, ya esa persona tiene una orden de deportación previa, hay que ver inmediatamente si da tiempo para entrar con un pedido para quitar su orden de deportación previa o entrar con un cierto de pedido para una segunda oportunidad, como por ejemplo solicitar una entrevista de miedo razonable. Es sumamente importante saber cuál es tu elegibilidad y a cuál tienes tiempo de preparar. Por ejemplo, si ya sabes que tienes una orden de deportación, lo primero que debes hacer es consultar con un abogado de inmigración para ver qué estrategia puedes seguir, qué tipo de argumentos puedes usar para quitar esa orden de deportación. Cuestión que si de momento eres detenido, cuando te presentas a la corte, ya tu abogado sabe qué moción tiene que presentar y cuáles son los argumentos. Al presentar esa moción, automáticamente retiene tu remoción del país, lo cual significa que ICE no puede ejecutar esa orden de deportación hasta que el juez de inmigración determine si te va a quitar la orden de deportación o no. Por el otro lado, si el oficial de ICE se da cuenta de que tú no tienes una orden de deportación previa, pero trata de llevar a cabo lo que se llama una remoción rápida, el expedited removal, a menos que tú pruebes que llevas aquí más de 2 años o que expresa algún tipo de miedo, tienes que ya saber con cuál de las dos situaciones, en cuál de las dos situaciones encajas, en cuál de las dos situaciones caes. Por ejemplo, si llevas aquí más de 2 años, te aseguras de ya andar con pruebas de que llevas aquí más de 2 años. Si llevas menos de 2 años en los Estados Unidos, ya te aseguras de que si tienes miedo de regresar a tu país de origen, inmediatamente informarle eso al oficial de ICE para que entonces te den una oportunidad de presentar un caso ante un juez de inmigración. Hay que llegar preparados y con toda su documentación. Muchísimas gracias, licenciada Lidis Samper, por acompañarnos esta tarde en Enfoque. Gracias a ti por tenerme. Aunque el Papa ha reiterado que no tiene planes de renunciar, analizamos las posibilidades. En el caso de que lo haga, ¿qué protocolo se activarían? Para estudiarlo tenemos al padre Orlando Lugo, quien se conecta desde Puerto Rico. Bienvenido, padre. Saludos. Comenzamos con esta pregunta sobre quién recaería el gobierno del Vaticano en este caso. Bueno, el gobierno del Vaticano recaería siempre en el secretario de Estado, es decir, es la persona que hace las veces del Papa, sobre todo en el gobierno de la Iglesia, no solamente al interno de la Ciudad del Vaticano, sino también en todas sus relaciones exteriores y con la Iglesia de los diferentes países. No obstante, hay un personaje muy importante que es el decano del Colegio Cardenalicio, que es la persona que se encarga de todo el protocolo. Una vez el Papa fallece, y ciertamente no estamos hablando que el Papa Francisco está a punto de fallecer, eso no es información correcta, pero de fallecer, de existir esa posibilidad, como han fallecido los demás,
el cardenal del colegio cardenalicio es entonces el que se encarga de, desde el momento de su muerte, del cuerpo, de todo el protocolo y efectivamente después del proceso del funeral, que el funeral papal son alrededor de 9 días, y de convocar el cónclave, convocar el resto de los cardenales, electores en este caso, para que reunidos en aislamiento, en oración, en discusiones sobre los temas importantes de la Iglesia Universal, sobre todo al interno, también en su relación con los estados, pues sería el que se encarga de llevar todo el proceso hasta la elección del nuevo Papa. Y eso me lleva a mi próxima pregunta. ¿Cómo se lleva a la estructura y a la preparación del conclave que designará al sucesor del Papa? Bueno, normalmente, según el derecho canónico, cuando fallece el Papa, pues después del proceso de los funerales ya van llegando los cardenales a Roma. Una vez el Papa es enterrado, el colegio cardenalicio, que en este caso son 120 cardenales electores, pero en este momento histórico tenemos 139 cardenales electores. ¿Y qué significa cardenales electores menores de 80 años que pueden elegir y ser elegidos Papa? En este caso, pues se reúnen en lo que es la Ciudad del Vaticano a puerta cerrada, sale todo empleado, sale toda realidad que no sea, que tenga que ver directamente con los cardenales, incluso se quedan solo ellos. Luego entonces, a cámara cerrada, comienzan unos debates. Estos debates normalmente van dirigidos hacia la discusión sobre los temas de la Iglesia y del mundo actual, cómo acercar más la Iglesia a la gente, la Iglesia en su relación con los estados, la Iglesia y las diferentes ideologías políticas que van rigiendo el mundo. Y estas discusiones van haciendo que los diferentes cardenales del mundo entero pues vayan expresándose sobre cómo la Iglesia debería afrontar eso. Entonces ellos van identificando este candidato idóneo para poder ser elegido Papa. Luego entonces comienza un proceso de elección por la mañana y por la tarde, donde los cardenales intentan al menos tener una gran mayoría, casi absoluta, para poder estar de acuerdo en quién será el próximo sucesor de Pedro. Normalmente 3/4 partes del colegio cardenalicio pues tienen que estar de acuerdo con la persona. Si 3/4 partes del colegio cardenalicio no estuviesen de acuerdo, entonces la elección no es válida. Tienen que volver nuevamente a los debates, tienen que volver también a momentos de diálogo entre ellos, que es la típica política eclesiástica, y también momentos de oración en común, para que entonces por la tarde se vuelva a repetir lo que es la elección, y entonces ahí eventualmente poder ver lo que le llamamos la fumata blanca, es el humo blanco que sale por una chimenea que está ubicada en la Capilla Sixtina, al tope de la Ciudad del Vaticano. Una vez el mundo ve la fumata blanca, entonces el nuevo Papa lo preparan para entonces presentarlo al mundo, y entonces pues dicen cuál es el nombre nuevo que el Papa ha elegido, con el que quiere reconocerse de ahora en adelante, hasta que entonces ya él vaya componiendo su nuevo gobierno. Y si por alguna razón o tema de salud debe retirarse de su posición, ¿cree usted que se verá algún cambio en la agenda actual del Vaticano, o cómo la Iglesia se ha estado encaminando en su mandato hasta ahora? Bueno, en el caso del Papa Francisco, me ciño este caso, el Papa Francisco ha presentado una leve mejoría. De hecho, el Papa Francisco no está intubado, como muchas veces se ha dicho en las redes sociales. La Santa Sede es una diplomacia muy exquisita, sobre todo en este momento histórico. Recuerden que la figura del Papa no es solamente un líder religioso, sino un líder político a nivel mundial, y normalmente va ligada a su estado vitalicio, es decir, es Papa hasta el momento de su muerte. El Papa Francisco está totalmente consciente, es decir, que tiene su cabeza bien puesta y el corazón le funciona bien. Como hemos escuchado y como hemos visto, el Papa Francisco lo que tiene es una infección en su vía respiratoria. El Papa Francisco ya lleva mucho tiempo solamente con un pulmón, y ciertamente los cuidados a una persona de 88 años de edad con un solo pulmón, sobre todo con sus condiciones de salud, pues debe ser extremo. No obstante, si el Papa renunciara, el Papa ya ha hablado de eso, de hecho ya salió un informe oficial de la Santa Sede de que el Papa no planifica renunciar. De hecho, durante el día de hoy estuvo trabajando en el gobierno de la Iglesia desde el Hospital Gemelli, allá en Roma. No obstante, si en algún momento se declara que no está hábil para eso, recaería entonces al decano del Colegio Cardenalicio convocar al resto de cardenales, que documento pericial pueda probar de que el Papa Francisco, en este caso es algo que es utópico, simplemente estamos especulando,
pues no tendría la capacidad para gobernar, y entonces ya hay unos procesos canónicos, unos procesos legales que se hacen al interno del Vaticano para que entonces podamos declararlo inhábil y entonces elegir a un nuevo papa. No obstante, eso no es lo que está pasando en este momento con el Papa Francisco. Gracias a Dios, ha mostrado una leve mejoría según los partes de prensa. No está intubado, tiene su conciencia clara, tiene el corazón funcionando, y esperamos que el Papa Francisco se recupere. Pero tiene 88 años. Recordemos que el Papa Juan Pablo II murió a los 84 años y el Papa Benedicto XVI renunció a los 85 años. El actual tiene 88 años. Así que es un tiempo difícil, donde cuidará muchísimo la salud del Papa, y ciertamente aunque sus presencias públicas y viajes apostólicos se verán altamente reducidos, pues él gobierna tranquilamente a través de todas sus dependencias vaticanas y de todos los obispos en el mundo entero. Muchísimas gracias al padre Orlando Lugo desde Puerto Rico por acompañarnos. Un placer, gracias por la oportunidad. Soplan vientos amenazantes hacia Ucrania luego de que, con menos de un mes de haber regresado a la Casa Blanca, Trump no solo reinicia su acercamiento con el Kremlin, sino que también anunció el pasado 12 de febrero que comenzaría conversaciones con Putin para acabar con la guerra en Ucrania. Esto sin incluir al país invadido, algo que por supuesto dejó en shock a aliados europeos. Pero, ¿qué efecto podría tener este acercamiento de Estados Unidos con Rusia a nivel global? Y podría derramarse hacia Latinoamérica. Para discutir el tema nos acompaña el experto en geopolítica, coronel Luis Villamarín, a quien le damos la bienvenida y buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Solange. Un placer, como siempre, estar con ustedes. Igualmente. Iniciemos con este análisis. Con la alianza de Trump y Putin, ya Europa está en alerta. ¿Cuáles serían las probabilidades de que esto desate un conflicto a escala internacional? Infortunadamente, las posibilidades son muchas. Se presenta una situación muy compleja, muy adversa a lo que ha sido la política exterior de Estados Unidos, muy contraria a todo el trabajo que se hizo desde las dos bancadas en el Congreso de la República para apoyar la defensa de Ucrania y en especial la unidad de Europa con Estados Unidos alrededor de la OTAN. Por ende, estas medidas que está tomando el señor Trump no solo que desconciertan, sino que le abren caminos de posibilidades de agresión a Rusia contra los países bálticos o contra Polonia, y a China contra Taiwán, lo cual podría desatar una tormenta peor de las que ya tenemos en el mundo. Hablando de desatar una tormenta peor, como ya menciona, ¿podría esto desatar otros conflictos, por ejemplo, en grupos como guerrillas en Colombia? Claro, y no solo en Colombia, sino en todo el mundo, porque mire, no es un secreto para nadie que los enemigos de Estados Unidos en todos los países han promovido acciones en contra de lo que llaman el imperialismo yanqui, y encuentran, por ejemplo, en estas posiciones de favorecer a Rusia y atacar a Ucrania, o lo de Panamá o lo de Dinamarca que tanto plantea el señor Trump, como una medida imperialista. Entonces tienen medidas propagandísticas que podrían repercutir en acciones violentas y actos terroristas en todo el mundo contra las embajadas americanas, contra los ciudadanos americanos y contra los intereses de Estados Unidos en empresas y otros desarrollos que ellos tienen, como participaciones accionarias en la banca, etcétera. ¿Qué efecto social y económico tendría un conflicto de este nivel en el resto del mundo, especialmente aquí en Latinoamérica? Pues muchísimo, porque Estados Unidos finalmente es como el padrino de Latinoamérica y recibe ciertas ayudas, aunque el señor Trump las está recortando, pero seguramente no va a lograr lo que él dice. Y en caso de que Estados Unidos se vea comprometido en una gran guerra, pues todo ese dinero tienen que voltearlo a soportar esa guerra, soportar a sus aliados, y quedaríamos atrás. Pero también nos limitaría en la recepción de tecnología, de adelantos, más limitaciones para entrar ciudadanos de Estados Unidos, menos posibilidades de intercambios. Es decir, que eso afecta todo el contexto, como han sido en las grandes guerras. ¿Quiere decir un desplome económico para todos los países, no solamente los involucrados, pero los que rodean este conflicto? Claro, es que
los mercados dependen mucho, pues obviamente, del incremento positivo que tengan las acciones. Y cuando se presentan este tipo de situaciones, hay lo que se llama la crisis bursátil, la crisis de nervios. Y entonces cualquier disparada en las bolsas internacionales o nacionales va a afectar la región, y más en nuestros países, que nuestros movimientos bursátiles son muy pequeños y están completamente atados a los flujos del dólar. Por ende, no se puede jugar con candela. Ok, ¿podría esto traer algo positivo como, por ejemplo, una alianza entre los países europeos, una especie de euro-OTAN? ¿Y qué tan fuerte serían? Pues necesariamente, de continuar la política del señor Trump, la OTAN tendría que recurrir exactamente a eso, a una euro-OTAN. El problema es el tiempo, Solange, porque es que están muy encima. Y Rusia sabe que eso es así y va a ser así en caso de que Trump le dé la espalda a Europa. Entonces Europa tendría que hacerlo, pero no tiene el tiempo ya. Eso se demora mínimo 2-3 años para tener algo consolidado, y en ese lapso Putin podría aprovechar para lanzar una ofensiva sin precedentes e impredecible. ¿Quiere decir a toda Europa o solamente a aquellos países que se opongan al anexo de Ucrania a Rusia? A Putin eso no le importa. Él lo que le interesa es desatar la guerra, desatar la tormenta y aparecer ante su pueblo como si Europa fuera el agresor. Usted sabe que esa es la narrativa y el lenguaje de los agresores. La víctima soy yo, me están atacando a mí, pero en realidad él es el que está atacando. Entonces él no miraría eso del contexto, ya que él ha vendido la narrativa, es que es toda Europa. Sea que sea el país, es Europa que está contra Rusia. Esa es la narrativa de él. Bueno, muchísimas gracias, Coronel Luis Villamarín, por ese análisis y por haber estado con nosotros en Enfoque Nueva Inglaterra. Con muchísimo gusto, Solange, muy amable por la invitación. Sin duda, la agenda migratoria de Trump para su segundo mandato se basa en ampliar las operaciones de deportación a toda costa, utilizando una variedad de recursos que incluyen sembrar el miedo entre las comunidades más vulnerables. El alcance de estas acciones se está volviendo cada vez más evidente a medida que conocemos las estrategias de esta administración. Tácticas que, como ya escuchamos, podrían iniciar conflictos internacionales, llevando consecuencias sociales y económicas graves, no solo en Estados Unidos y Europa, pero además en toda Latinoamérica. La observación de estas medidas es crucial, por lo que debemos estar informados. Si no pudo sintonizar el programa desde su inicio y quiere retomar el diálogo, lo puede hacer fácilmente a través de las plataformas de Roku y Apple TV. Espacios siempre disponibles a toda hora del día. Será hasta el próximo domingo, con el favor de Dios, próximo Noticiero Nacional. Que tengan todos muy buenas tardes.